Bueno, para continuar ahora lo que vamos a ver es la interacción que podemos tener con los formularios dentro de HTML, o sea, utilizando una estructura HTML, pero vamos a ver los métodos que tenemos para el envío de esos datos. Existen básicamente dos métodos. Uno es el método POST, el otro es el método GET, y vamos a ver cómo hacer, cómo procesar una información dentro de un mismo formulario. Y también después vamos a hacer otra práctica en donde vamos a tener un formulario que vamos a enviar datos y esos datos van a ser procesados en otro archivo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver cómo procesar archivos o acciones dentro de un mismo archivo y el otro sería enviando los parámetros que voy capturando mediante mi formulario con otro archivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo hacer. Bien, para eso voy a crear un nuevo archivo aquí, que va a ser el 7.php, y vamos a ver cómo hacerlo entonces. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una estructura HTML, pero vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un título primero, H1, y le vamos a poner PHP o procesar. Cerrar esto. Procesar formulario dentro de un mismo archivo. Es lo que vamos a hacer. Bien, ahí entonces abajo hacemos una estructura HTML. HTML. Cerramos esto. Adentro del HTML vamos a tener entonces la etiqueta body. Vamos a cerrar el body. Y adentro del body vamos a tener nuestro formulario, nuestra etiqueta form. Entonces, form. Y ahí es en donde tenemos el form tiene varios parámetros. Uno de esos parámetros es el met. O vamos a poner primero cómo están en el orden. Action. Ese sería el orden normal. Acción. Y esta acción sería lugar donde se procesa la información, ¿sí? Entonces, esto sería la acción o el action. Y luego tenemos el método por el cual va a ser eh, enviado esos parámetros, esos valores, ¿sí? Que es el método POST. Esas son entonces básicamente las dos etiquetas más utilizadas en un formulario. Entonces aquí tenemos la etiqueta de cierre del formulario, cerramos aquí y le damos form y con eso ya tenemos nuestro formulario. Bien, entonces el formulario va a ser uno simple, vamos a tener un nombre, ¿sí? Podemos tener aquí un label o directamente para no ser demasiado extenso, vamos a poner directamente nombre, dos puntos y ahí voy a tener un input. Input, y este input va a ser de tipo text y su nombre le voy a poner ahí nombre, le voy a poner directamente. Entonces tengo la etiqueta, o mejor dicho, el campo input que se llama nombre, es de tipo text y el formulario se va a procesar mediante post. Bien, hasta ahí todo bien. Lo siguiente que nos falta es un botón. Entonces necesitamos aquí un input más, input de type, y ya sabemos que el submit es el tipo de etiqueta para un botón. Bien, vamos a guardar esto, vamos a ver cómo ya va quedando esto en el HTML y sería de esta forma: procesar, está en mi título, tenemos el nombre, el campo y enviar, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a procesar esa información que se introduce acá al presionar el botón enviar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a programar ahora. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer dentro de esta misma estructura, dentro de este mismo archivo, ¿sí? Ahí nomás ya le vamos a hacer debajo del formulario. Entonces ahí podemos abrir una etiqueta PHP, cerramos esto y ahí vamos a procesar. Entonces,
qué es lo que vamos a procesar o cuál es la palabra reservada que me sirve para procesar dentro de un mismo formulario es la siguiente. Yo lo que voy a hacer es una condición. Yo voy a preguntar si, voy a abrir el signo del dólar, voy a poner un guión bajo y le voy a poner una palabra que se llama server. Esta palabra server ya es una función predeterminada que tiene PHP. Y dentro de esa función predeterminada que tiene PHP, yo abro comillas dobles y ahí escribo la palabra en mayúscula request-method, que sería método, perdón, method. Y acá le voy a decir qué tipo de método va a ser. En este caso vamos a utilizar el método post. ¿Sí? Como aquí le dijimos que el método va a ser post, entonces va a ser post aquí. Esto que está aquí es una palabra reservada de PHP. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para lo que mi ejercicio me está pidiendo, que el formulario se procese dentro de sí mismo, ¿sí? Porque generalmente tenemos esos casos en donde necesitamos que el proceso de algo, de un formulario, se haga dentro del mismo archivo. Entonces para eso utilizamos este request method que está aquí. Bien, y este server, el $-server, es una palabra reservada de PHP. Entonces ahí tenemos nuestra estructura if, que nos está preguntando si el método es server. Y aquí en el action tenemos que decirle en el lugar en donde se va a procesar, ¿sí? Entonces, el lugar en donde se va a procesar va a ser en el mismo formulario. Entonces ahí también vamos a utilizar una palabra reservada que es server y al server le sigue PHP self, se llama la función que me va a permitir procesar eso. Porque eso es lo que yo le tengo que decir al action. Como ya vimos anteriormente, si hacemos acá un F12, inspeccionamos los elementos, vamos a encontrar que no vemos ningún código PHP ahí. Entonces, ese código PHP que yo estoy poniendo ahí debajo no va a tener ninguna funcionalidad hasta que yo no le llame con mi HTML. ¿Y en dónde es que lo voy a llamar con mi HTML? Es en la etiqueta action. Entonces, en esa etiqueta es en donde yo voy a poner en dónde se va a procesar. Esto puede ser, por ejemplo, en un, no sé, procesar.php, ¿sí? O nuestro ejemplo de ahora va a ser internamente. Entonces, si yo quiero introducir código PHP dentro de esta estructura que es HTML, ya vimos cómo hacer. Pero sí, sí o sí tenemos que hacer esto. Abrimos ahí las llaves, eh, el de PHP, ¿sí? Abrimos la estructura PHP y cerramos la estructura PHP. Entonces acá podemos escribir un eco, podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí es en donde se puede interpretar ese código PHP. Entonces voy a poner ahí un eco y ese eco le voy a llamar a una variable reservada que es $-server, la que vimos anteriormente ya, pero ahora es con comillas simples, a diferencia de la anterior. Y lo que le vamos a pasar como parámetro de proceso va a ser php-self, ¿sí? Entonces cerramos con punto y coma y de esta forma entonces se va a procesar internamente dentro de este mismo formulario lo que yo estoy enviando aquí como parámetros, ¿sí? Bien, ahí ya comparé, ya le dije cuál va a ser la acción de mi formulario y acá voy a hacer entonces voy a desarrollar mi código PHP. Bien, entonces lo que voy a tener es una variable que le voy a llamar nombre. Siempre conviene ponerlo todo en minúsculas, ¿sí? Nombre va a ser igual a una palabra reservada también que es request, ¿sí? Entonces nombre request, abrimos los corchetes y ahí adentro vamos a meter entre comillas simples el nombre, ¿sí? Del objeto que yo voy a procesar. En este caso va a ser este input que está aquí, que sería nombre. Entonces ahí va el nombre. Voy a cerrar esto con punto y coma. Entonces ya tengo en esta variable capturada el valor que se ingresó dentro de este input que está aquí, ¿sí? Voy a cerrar esto, voy a borrar esto también. Ahí ya tenemos entonces capturado. Puede pasar que el usuario le dé enviar nomás, ¿sí? Le dé enviar, pero no haya escrito nada.
Entonces tenemos también una función dentro de PHP que me comprueba si una variable está o no vacía. Entonces vamos a hacer una condición más aquí. Voy a poner un if ahí y la función es la empty. Empty vendría a ser vacío y a ese vacío le voy a pasar esa variable que yo había establecido ahí, ¿sí? Que sería nombre. Entonces, si esta variable está vacía, entonces que me imprima un mensaje ahí, me diga un echo, escriba un nombre. Le ponemos un signo de admiración ahí, cerramos eso. Y si no, si existe algo, utilizamos un else aquí. Y ahí lo que vamos a imprimir es el nombre ingresado es los puntos y concatenamos ahí el nombre. Cerramos eso. Bien, ahí estaría entonces. Entonces rápidamente explicando otra vez, tenemos aquí un formulario. El formulario dentro de PHP hablando, vamos a sacar lo que es CSS y lo que es JavaScript. Solamente vamos a interesarnos en lo que es PHP. Tenemos dos acciones fundamentales. Una es la acción, ¿sí? Que son los atributos fundamentales para PHP, la acción y el método, ¿sí? La clase acá no importa, el ID acá no importa, pero sí la acción y el método. Entonces, la acción va a ser PHP self, que vendría a ser dentro del mismo formulario, y el método va a ser post, ¿sí? El método por el que se va a enviar. Aquí lo que se le llama get y post, eso es interesante también si pueden ir consultando en la documentación, si no hay suficiente información común para entender ahí, entonces consultan en la documentación oficial o en cualquier lugar de internet, ¿verdad? Post y get son formas de enviar datos de un formulario. Tiene dos formas, la post, que es una forma segura, y la get, que es una forma, por así decirlo, no segura porque lo que se está enviando aparece en la URL del navegador, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia que hay entre el get y el post. En este caso estamos utilizando el post y estamos utilizando esta palabra reservada que es el request. Request vendría a ser requerido, ¿sí? Entonces nombre requerido es igual a nombre. Si el nombre está vacío, entonces que me diga que el nombre está vacío. Y si no, que imprima ese nombre que se ingresó. ¿Y eso dónde se va a escribir? Dentro del mismo formulario. Entonces vamos a probar. Voy a ingresar ahí un nombre. Le voy a dar enviar. A ver, me envió a lugar. No sé por qué me envió a ese nombre que tenía anteriormente. Voy a darle F5 acá. Voy a actualizar. Voy a borrar la caché de mi navegación. F5 y ahí sí. Entonces el nombre ingresado es y me aparece ya ahí el nombre. ¿Sí? Bien, ya vimos entonces cómo se hace esto con el request aquí. Y a continuación vamos a ver con con el método get y después por último vamos a ver el post, que ya vimos aquí cómo es el post. ¿Sí? Sería lo mismo post y post aquí. Lo único que va a cambiar es esta palabra reservada que dice request. En vez de request le vamos a poner ahí un post. Entonces vamos a hacerlo ya rápidamente, como ya explicamos todo este ejercicio. Los demás voy a crear un formulario nuevo. Voy a copiar directamente este, voy a pegar el otro y le voy a poner 8 y se pegue afuera, entonces voy a meter adentro. Y aquí sería entonces lo único que le voy a cambiar a diferencia del anterior es procesar el mismo formulario dentro de sí mismo, del mismo archivo con get. Vamos a hacer ahora. Entonces, el, esto se queda, el action se queda a sí mismo porque se va a procesar ahí mismo en el mismo formulario. Se queda a sí mismo, lo que cambia va a ser el método. Aquí el método vamos a ponerle get. Se puede poner get en minúscula o en mayúscula, eso no hace diferencia, pero por convención se sugiere que sea en mayúscula. Entonces ahí le ponemos el get en el método del formulario y luego aquí en esta comparación, si la misma cosa, request method igual a get tiene que ser. Entonces, si tenemos un método get que está enviando parámetros, entonces ahí es que nombre sea igual a nombre y aquí en vez de que ese nombre venga con esta variable request, va a venir con la palabra reservada get. Sería de esta forma.
Entonces, a diferencia del anterior, lo que le cambié fue el método aquí en esta comparación, ¿sí? Porque le estamos diciendo que el método va a ser get, entonces el método aquí tiene que ser get para comparar y que esto no falle, o si no, esto me va a dar false y va a salir del ciclo, ¿verdad? No me va a imprimir nada. Entonces ahí nombre va a ser, utilizamos la palabra reservada get para capturar ese valor enviado por get y ahí le asignamos a esta variable nombre el valor que tiene el input nombre. Debería de funcionar de la misma forma. La única diferencia que vamos a ver es que aquí va a viajar también ese valor que yo ingreso aquí como dato, ¿sí? Entonces, por eso le digo que es no seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que escribe el usuario se ve también en la URL, ¿verdad? Entonces, voy a ingresar aquí nombre y le voy a dar enviar. Y ahí me cambió, ¿sí? Me cambió automáticamente eso. Voy a agrandar un poquito esto. Voy a borrar nuevamente la caché. Le doy F5, le doy reenviar y acá voy a ingresar el nombre otra vez. Nelson, le damos a enviar y me apareció ahí, pero el método no me apareció en la URL. Voy a mirar un ratito eso. Claro, el error es, yo estoy ejecutando el 7 pero mi archivo es el 8, entonces eso es lo que tengo que cambiar. Le cambiamos ahí y ahí ya me aparece un error, me dice que escriba un nombre, ¿sí? Entonces ya quiere decir que está pasando a este lugar. ¿Por qué? Porque la variable nombre está vacía. Entonces aquí le vamos a pasar un nombre, le damos a enviar y ahí vemos que el nombre ingresado es, me aparece el nombre ahí y voy a agrandar toda mi pantalla otra vez. Vemos que aquí aparece la variable nombre es igual a esto, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia entre el post y el get, ¿verdad? Bien, y por último, ya para culminar esta parte, lo que vamos a hacer es voy a copiar otra vez este mismo, voy a pegar aquí adentro y va a ser el 9.php. Acá ya le voy a llamar al 9 también para no volver a cometer el mismo error. Lo único que le vamos a cambiar va a ser aquí el método, ¿sí? Este método puede estar aquí, no hay ningún problema con eso. Le vamos a poner aquí post. Le ponemos post, acá va a ser post y acá también va a ser $post. Esa sería la única diferencia con el anterior. Entonces el 9 le doy a F5 y ahí ya no me trae ningún error. ¿Por qué? Porque el método post está, vamos a decirle, no muestra esos valores. Está vacío, pero él no te va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no muestra lo que contiene esa variable. Bien, entonces ya tenemos, la única diferencia está el post aquí. Aquí el request method es post y el nombre de la variable que capturamos también es post porque estamos enviando por post. Bien. Ahora le metemos un nombre más. Voy a poner otra vez un nombre y le damos, esto tiene que ser con post. Guardamos y vamos a enviar esto. Y ahí vemos cómo enviamos con post y ahora ya no aparece aquí en la URL a diferencia del anterior. Bien, hasta aquí entonces lo que es el procesamiento de un formulario dentro de sí mismo. A continuación vamos a ver cómo procesar esto, pero con otro archivo ya, que es la forma en que generalmente se hace.